Bienvenidos a Eventos Futuros. Les saluda Adriana Chavarri. Estamos analizando una serie de temas a la luz de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estudiar los lugares de tormento y condenación, en el cual la Biblia nos menciona que hay dos: el infierno y el lago de fuego. Luzbel, que era uno de los ángeles, como decir su mano derecha, se rebeló y lo que hizo fue llevarse la tercera parte de los ángeles, el que se convierte el día de mañana como Satanás y sus ángeles como los demonios. Cuando Dios construye la tierra, construye los lugares de tormento. Satanás y sus demonios son echados a la tierra, donde ellos están atormentando a la humanidad y ellos van a sufrir parte del tormento eterno. Veamos qué dice la palabra con respecto a qué es el infierno. El infierno es donde la misericordia de Dios ha sido retirada, donde no hay nadie que se pueda salvar de lo que Dios tiene para ellos, porque en este caso Satanás y sus demonios van a estar en el infierno, van a ser atormentados el día de mañana con el otro lugar de tormento que vamos a estudiar después. Pero la palabra nos dice muy claro en Romanos 2:5 que van las almas perdidas que no conocieron en su vida al Señor por estar duros de corazón. Entonces podemos ver que la humanidad también va a sufrir parte de ese tormento, del infierno, donde no era preparado para ellos, pero por su duro corazón y no reconocer al Señor y seguir ellos su propio entendimiento, su propio camino, van a recibir parte de esa condenación. ¿Dónde está alojado el infierno? Muchos y denominaciones dicen que el infierno no existe, que el infierno es aquí en la tierra, que el infierno no es real. Pero, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a esto? Primero, su ubicación está en el corazón de la tierra. Así nos dice Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vemos que el lugar de tormento es abajo, no en la tierra. Y abajo está ubicado el centro del corazón de la tierra a más de 6,000 kilómetros, donde puede decirse que está el núcleo de la tierra. Proverbios 15:24 nos dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, pero apartarse del Seol abajo. Job 28 dice: de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. De acuerdo a esta palabra nos dice que abajo es el Seol y está convertida en fuego. O sea, es un lugar de tormento que arde con llama, donde dice que también el gusano no muere y la persona está en tormento. O sea, el infierno es real. Tanto que los científicos han querido hacer cavaciones hacia el corazón de la tierra, pero no han podido llegar a ella. Solo han podido cavar 12,262 metros. Bueno, pues uno de estos grandísimos proyectos de la Unión Soviética querían perforar la corteza terrestre. ¿Con qué objetivo? Ni más ni menos. Pues para hacer estudios geológicos, querían llegar concretamente. La corteza terrestre es una capa muy delgadita, pero que tiene entre 35 y 70 kilómetros de espesor según las zonas del mundo, ¿no? Entonces, en la península de Kola, en Siberia, el espesor de la corteza es de 35 kilómetros. Entonces ellos querían perforarla completamente para llegar hasta el manto terrestre. Es una zona de transición entre donde se acaba la corteza y empieza el manto, que se llama Mojo. Es un diminutivo de la zona de Mohorovičić, que se llama Mojo.
No lo consiguieron, no lo consiguieron porque se encontraron con dificultades técnicas a bastante menos profundidad de 35 kilómetros, ¿no? A 12 kilómetros y 300 metros, una cosa así, tuvieron que dejarlo. Pero una cosa, José Manuel, que esto es muy importante y Dime. me gustaría más que viéramos alguna imagen. Este lugar existe y este proyecto es real y esto pasó de verdad. Ahora vamos a ver qué son las voces. Esto es lo que estabas hablando, el pozo de cola. Claro, exactamente. No solo existe, sino que es un proyecto científico, un proyecto geológico que duró más de 20 años. Es decir, duró desde el 24 de mayo de 1970, que fue cuando se empezó a perforar, y se fue cerrado completamente, o sea, clausurado el proyecto en el año 92. Pero se dejó de perforar un par de años antes, en el 89. Y ya te digo, a la profundidad que antes hemos dicho, ¿no? A 12.260 Es una barbaridad, es mucho más del Everest hacia abajo, ¿no? Claro, no, de hecho, es la perforación, la mayor perforación que se ha hecho hasta día de hoy. Es decir, aunque hayan pasado 40 años, no se ha conseguido llegar más abajo, perforando. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el hombre no podrá llegar hasta el fondo. Y algo muy importante que podemos decir acá es que cuando han hecho esos estudios se han escuchado llantos, lamentos, clamores y sobre todo gritos de ese tormento donde la gente está en medio de esa agonía que es el infierno. Podemos nosotros ver cómo está bíblicamente el infierno, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Tenemos que recordar que el Nuevo Testamento está escrito en griego y el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Ahora bien, veamos unas palabras bien especiales y específicas, porque hay denominaciones que dicen que el infierno prácticamente es la tumba. Es donde nosotros morimos y ahí vamos y somos enterrados. Pero ese no es el infierno. Vamos a ver ciertas características, pero ante eso vamos a estudiar unas palabras. De acuerdo al Antiguo Testamento, la palabra Seol o Sheol es dada para el infierno. Toda palabra que usted pueda leer del infierno, en el Antiguo Testamento va a aparecer como Seol. Pero en la palabra Hades, en el Nuevo Testamento, no se encontraba una palabra específica para la palabra infierno. Para poderles llegar a los griegos, lo que pudieron haber hecho es tomar uno de los dioses de la mitología griega que se le relacionaba con los muertos, y el dios de los muertos es Hades. Fácilmente pudieron ellos reconocer y saber a qué se refería. Entonces podemos ver que tanto Seol como Hades es el infierno en español. Pero algo muy importante. La tumba o la sepultura, de acuerdo a la palabra griega o la palabra hebrea original o su raíz, es otra. Miremos, Kever es tumba, pero para el Antiguo Testamento. Y Meniminion para el Nuevo Testamento significa tumba. Entonces no podemos decir que el infierno es sepultura. Tienen escrituras completamente diferentes de acuerdo a la raíz como fue escrita. Ahora bien, ¿qué características tienen ellos? Miremos qué nos dice la palabra. Primera característica, el infierno arrebata a los pecadores. Eso lo podemos leer en Job 24:19. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Arrebatar es quitar de golpe, es quitar inesperadamente. Así son los pecadores
que van a ser arrebatados en el tiempo cuando ya mueren. Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Cuando no reconocemos en nuestro corazón, en nuestra vida a Dios, hemos olvidado a Dios y somos merecedores de este lugar de tormento, que es el infierno. Siguiente característica. Los enfermos de muerte rozan las puertas del Seol. ¿Qué nos dice eso? Cuando una persona está diagnosticada que va a morir y ella está a punto de morir, pero Dios le da una oportunidad más. El Señor le muestra hacia dónde va si el día de mañana muere. Entonces ellos pueden ver hacia dónde. Vea lo que nos dice Salmos 32:3. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Hoy por hoy hay testimonios de personas que mencionan que han ido al infierno o han visto que Dios le ha dado la oportunidad de ver ese lugar de tormento. Y podemos nosotros notar que definitivamente la persona hay un cambio, una transformación, y lo que hace es dar testimonio, es decirlo a los cuatro vientos qué es lo que está pasando, para que otros no lleguen a ese lugar de tormento. La siguiente característica nos dice que los adúlteros son enviados al Seol. De acuerdo a Proverbios 9, 17 y 18 nos dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en profundidades del Seol. O sea, toda aquella persona que comete adulterio, sea mujer, sea joven, sea hombre, adulto, no hay denominación. Van directo al Señor. Siguiente característica. Castigar al hijo rebelde lo libra del Seol. Mamás, nosotros que tenemos hijos, papás que tenemos hijos, tenemos que nosotros disciplinar a nuestros hijos de esa rebeldía en que está, porque si no, va directo al Seol o al Hades. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Proverbios 23, 13, 14 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Qué importante es que nosotros como padres sepamos educar bien a nuestros hijos. Siguiente característica. Es el lugar donde los condenados están conscientes y recuerdan lo que hicieron en su vida antes de morir. En Lucas 16 nos menciona una historia donde nos comenta la historia del rico y Lázaro, donde hay una conversación después de estar muertos. Sus almas son las que están aquí conversando. Acordémonos de algo muy importante. El ser humano es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu regresa al Padre, el cuerpo va a la tumba o sepultura, al Keber, al Meneminión, pero el alma es el que tiene la eternidad. Según la palabra nos dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. ¿Y a dónde está alojada esa eternidad? Es en el alma. Entonces, cuando vemos la historia de Rico y Lázaro, podemos nosotros notar que los que están ahí hablando es el alma. En el alma están albergadas la voluntad, los sentimientos, las emociones, todo lo que es la persona, o sea, todo lo que es su personalidad. Entonces aquí
Ellos pueden recordar, como dijo el rico, que manden a hablarle a sus 5 hermanos para que no lleguen a este lugar de tormento. Ahí está recordando. Está recordando el rico cuando le dice que Lázaro estaba ya moribundo. Pero viene Abraham y les dice a ellos dos que ellos están, uno en un lugar de tormento y en otro lugar como si fuera un paraíso. Qué importante es, hermanos, que nosotros podamos recapacitar hacia dónde puede ir nuestra alma. Siguiente característica. Es un lugar con puertas, barrotes y cima, que la cima es como un abismo o un hueco, donde las almas quedan presas y no pueden huir. Veamos esto. Isaías 38:10. El rey Ezequías dijo: yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lucas 16:26. Además de esto dijo: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de allí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esta serie de versículos nos menciona que efectivamente el infierno sí existe. No es un lugar que se vive aquí en la tierra. No es un lugar que es la sepultura. Tiene puertas, tiene una cima. O sea, es algo completamente diferente que quizás nuestro pensamiento no puede dimensionar hacia dónde está, cómo está y quiénes están ahí. Pero ya hemos analizado que están las almas perdidas. Hemos analizado que efectivamente existe. Siguiente característica. Son los ángeles que echarán en el horno que arde con fuego. Mateo 13, 41, 42 nos dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos dice acá? Que efectivamente son los ángeles, que cuando uno muere y muere en el Señor, vienen los ángeles, te llevan y te trasladan al cielo. Pero cuando un pecador muere y no ha reconocido al Señor en su corazón, son los demonios los que arrebatan y se lo llevan al infierno. Todo pecador va a ir a un juicio. Dios, como es justo, va a decir por qué va a condenación eterna. El infierno en esta ocasión tiene tiempo de caducidad. ¿Hacia dónde va? El infierno será lanzado al lago de fuego, que es el otro tema que vamos a estudiar después. Entonces podemos nosotros notar que efectivamente el infierno llegará a estar en un lugar completamente diferente después de que termine todos los eventos escatológicos. Siguiente característica. El Mesías resucitado y glorificado tiene autoridad sobre el Hades. ¿Qué hizo Jesús cuando murió? ¿Qué fue a hacer al centro del corazón de la tierra? Tuvo propósito. Y una de ellas fue para buscar a Satanás y pedirle las llaves de la muerte y del Hades. Ahí es donde la autoridad de Jesús ya hoy tiene esas llaves. Y cuando sucedan todos estos eventos, Él tiene la autoridad de lanzar al lago de fuego a la muerte y al infierno. Veamos ese versículo. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice: cuando le vi,
caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Entonces podemos nosotros ver que al final de los tiempos el infierno dejará de existir. ¿Hacia dónde irá? Podemos verlo en el siguiente estudio, en el lago de fuego y azufre, que es un lugar de tormento. Estos eventos futuros, le animo, le motivo para que pueda seguirnos y estudiar a la luz de la palabra esos lugares de tormento.